Buenas noches, estudiantes de especializados. Vamos a entrar al primer tema de química de este semestre, en este caso, ¿no? De acuerdo al plan elaborado, ¿no? Sería introducción a la química orgánica. Las actividades ya se habían mandado para que vayan realizando. Nos iríamos a la parte teórica, ¿no? Al estudio del tema central. Para ello vamos a ir viendo un poquito de historia, en la que han ido viendo precursores, ¿no? Para ir definiendo exactamente qué significaba química orgánica, ¿no? Y vamos a ir empezando por Lavoisier, ¿no? Que en el siglo XIX él ha ido definiendo diferentes características de la química orgánica, en el que él ha sacado la conclusión de que la química orgánica tiene una similitud de resultado con los animales y vegetales, ¿no? Las cuales se encuentran formados por el carbono y por el hidrógeno, indica, ¿no? A ver, Lavoisier, ¿no? Ahí está. Ahí dice, ¿no? Él define que todo producto, tanto vegetal y animal, está conformado por carbono e hidrógeno, ¿no? Y él asume que esto significa la química orgánica en esas épocas, ¿no? Lo mismo pasa con Berzelius, ¿ya? Que después de ciertas décadas saca otra conclusión, ¿no? Indicando que la química orgánica está formada exclusivamente por seres vivos y la química inorgánica estaba formada exclusivamente por los minerales, ¿no? Ahí podemos ver a Berzelius, ¿dónde está? Jacob Berzelius, ¿no? En el año 1807, ¿no? Ahí clasifica los orgánicos como lo que son organismos vivientes o vivos, mientras que los inorgánicos proceden de lo que es la parte inanimada, ¿no? Nos estamos refiriendo a la parte mineral, ¿no? Y por último aparece lo que es Friedrich Wöhler, ¿no? En el que este sujeto de alguna manera ha ido haciendo varios estudios, varios experimentos en la que ha definido una conclusión que hasta el momento se sigue manejando, porque ha roto expectativas este sujeto, en el que eso de separar muy aparte lo inorgánico y lo orgánico ha puesto un alto, se podría decir, ¿no? Ha creado urea a base de compuestos inorgánicos, ¿no? Como dice, encontró la forma para la preparación de la urea a partir de materiales inorgánicos como el cianato de mercurio, el cianato de amonio, de potasio, etcétera, ¿no? ¿Y qué es la urea, no? La urea es un compuesto que por lo general lo encontramos en el desecho de la orina, ¿no? Ese compuesto está ahí. Esto quiere decir que no es específicamente que lo orgánico se trata exclusivamente de todo lo que es seres vivos, ¿no? Y lo inorgánico de mineral, sino que ha llegado a la conclusión de que Wöhler ha podido crear en este caso una sustancia que los seres vivos utilizamos o desechamos, en este caso a base de compuestos inorgánicos. Continuando, ¿no? Como indicaba, Friedrich Wöhler ha rompido barreras, como dice, ¿no? Ha hecho lo que tal vez varios científicos no han logrado en varias décadas, ¿no? Hasta donde era un aficionado a hacer experimentos, estudios, indagar y todo eso. Y pues fíjense, tenía, claro, un pequeño laboratorio en casa y ha hecho, ¿no? Ha ido combinando ciertos compuestos, claro, inorgánicos, porque él quería ver la forma de que tal vez sus anteriores antecesores que definían a la química orgánica de la manera que estábamos diciendo, él quería tal vez buscar otras ideas, otra forma tal vez de sacar otra conclusión, de que tal vez no era siempre eso lo que decían, ¿no? Y ha ido haciendo diferentes experimentos en su laboratorio, ¿no? Y como indicaba, ha combinado el cianato de amonio a una temperatura elevada, si no me equivoco, a 100 grados centígrados, y le ha dado este compuesto llamado urea, ¿no? Que otro nombre también estuve viendo, se llama carbodiamida, también se llama, ¿no? Y la urea, ¿dónde lo obtenemos? Generalmente desechamos los seres vivos, ¿no? Incluyendo animal y seres humanos, ¿no? Lo desechamos en la orina que todos
expulsamos, ahí está este compuesto llamado urea, ¿no? Esto quiere decir ya que en específico la química orgánica no siempre se puede estar basado en seres vivos o en vegetales, ¿no? Se han dado cuenta, se puede obtener también de química inorgánica, de compuestos inorgánicos, se ha podido obtener un compuesto que se lo consideraba orgánico, ¿no? Prácticamente en la química orgánica más se va a tomar en cuenta al carbono y al hidrógeno. Ya a excepción, ¿no?, del elemento dióxido de carbono y monóxido de carbono, que son nombres en la nomenclatura IUPAC que se ha obtenido realizando los óxidos básicos, ¿no? A excepción de estos dos compuestos, no pertenecen a la química orgánica, ¿ya? Pero después todo lo que refiere a lo que es carbono e hidrógeno está sumamente centrado en la química orgánica. ¿Qué más? La planta de bulo que existe aquí en Bolivia da un abastecimiento, ¿no?, al mercado interno, porque va generando lo que es hidrocarburos, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ir viendo. Tenemos lo que es definición de química orgánica, ¿no? Es decir, la ciencia que se encarga del estudio de las propiedades y la transformación de compuestos formados por el carbono, ¿no? Excepto, como les decía, el dióxido de carbono y el monóxido. A partir de la química orgánica se puede sintetizar medicamentos, vitaminas, proteínas, grasas, hidratos de carbono, etc., ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor, al menos tanto en lo industrial, en lo que es medicinal, agricultura, todo está basado en lo que es la química orgánica, ¿ya? Porque en su mayoría, al menos en su composición, siempre va a estar presente el carbono y el hidrógeno. Después tenemos a los compuestos orgánicos en su subdivisión, ¿no? ¿Quiénes componen a los compuestos orgánicos? Como alguna vez había recalcado siempre, yo me acuerdo del término CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? CHON. Son cuatro letras, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo que yo hago es acordarme los símbolos de estos 4 elementos y unirlo, y formaría CHON, ¿no? Para acordarme que fundamentalmente esos 4 elementos siempre van a participar en su mayoría en la química orgánica, ¿no? El carbono, por ejemplo, el carbono se encuentra en diversos alimentos de origen orgánico, como en el maíz, ¿no? El hidrógeno de igual manera se encuentra en diversos alimentos de origen orgánico, como el pepino. El oxígeno, como bien conocemos, ¿no? Sin oxígeno no podemos vivir. ¿Dónde se encuentra más? En la parte vegetal, en las plantas, ¿no? En su mayoría plantas y árboles, ¿no? Es por eso que debemos ir un poquito aumentando más la plantación, ¿no? De alguna manera ellos nos dan ese oxígeno que tanto necesitamos. Nitrógeno, donde se encuentran los diversos alimentos, como la zanahoria. ¿Qué más? Vamos a ir viendo lo que es clasificación de los compuestos orgánicos, ¿no? La tenemos en 3 tipos: los hidrogenados, los oxigenados, los nitrogenados, ¿ya? En las funciones hidrogenadas tenemos a los alcanos, alquenos, alquinos y los hidrocarburos cíclicos, ¿no? En este semestre solamente vamos a ver las funciones hidrogenadas. Si nos da tiempo, podemos ver lo que son las oxigenadas: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres y ésteres. En las funciones nitrogenadas tenemos las amidas, los isonitrilos, ¿no? Bien, continuamos. Cabe recalcar que la química orgánica es bien fundamental, ¿no? En la parte de todo lo que utilizamos, de todo lo que está a nuestro alrededor, lo que comemos, lo que utilizamos, la parte medicinal,
qué sé yo, hasta los equipos electrodomésticos, influye mucho lo que es la química orgánica. Nos vamos a ir un poquito a la importancia de la química orgánica. ¿Qué tanto influye en Bolivia? Influye muchísimo, ¿no? Porque de alguna manera, gracias a este ámbito de lo que es la química orgánica, podemos generar economía en nuestro país, ¿no? Tal como es la agricultura, que gracias a la química orgánica, lo que son los insecticidas, abonos ya procesados, hechos, elaborados que venden, todo eso de alguna manera ayuda, ¿no?, al crecimiento y genera lo que es alimentos orgánicos nutritivos, ¿no?, en los campos, al menos en la parte de la agricultura. Lo mismo estaría pasando en la parte de lo que es industrial, ¿no? Igual influye mucho la parte de la química orgánica, ya que gracias a ella tenemos varias fuentes de lo que es de explotación del petróleo, de lo que son hidrocarburos, ¿no? Y gracias a ello tenemos lo que es el gas domiciliario, el gas normal, ¿no?, que consumimos en nuestras cocinillas, ¿verdad? Y en lo medicinal también está influenciado mucho lo que es la parte orgánica, porque de alguna manera ayuda a elaborar diversos medicamentos, ¿no?, como por ejemplo los sueros, incluso la hoja de la coca, lo que es la marihuana, al menos la marihuana, con diferentes procesos, con la ayuda de la química orgánica, se obtienen lo que es diferentes antibióticos, anestesias mismos, que ayudan mucho a la medicina igual. Tenemos la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ¿no? Al igual que en química inorgánica, alguna vez hemos visto los óxidos, los ácidos, los anhídridos, los hidróxidos en la parte inorgánica, ¿no? El semestre pasado mismo hemos visto, se van nombrando a las fórmulas que vamos a ir elaborando, ¿no? A eso le decimos nomenclatura, cómo vamos a llamar a ese compuesto que voy a formar, ¿no? Entonces, para ello tenemos que saber unos prefijos numerales del 1 al 100 existen. Nosotros por lo menos debemos saber del 1 al 20 estos prefijos numerales, ¿no?, que justamente dan, ¿no?, más o menos unos números de acuerdo al número de átomos de carbono que vamos a ir formando en nuestras fórmulas, ¿no? Si yo en mi fórmula tengo 3 carbonos, ¿ya?, entonces busco el número 3, se pronuncia prop, ¿no? Ahora, dependiendo en qué ámbito estamos, si estamos con alcanos, va a terminar en anos, se llamaría propano, ¿no? Entonces ahí un poquito vamos a irlo viendo más adelante, ¿no? En su libro está la tablita, pero está hasta el número 46. Tenemos que ir consiguiendo la continuación, ¿no? Entonces pueden ir averiguando en internet del 47 al 100, estaría faltando su tablita, ¿no?, para ir resolviendo este tema, ¿ya? Tenemos la notación de compuestos orgánicos. Esta nos da referencia a cómo vamos a ir formulando, ¿no?, qué tipo de símbolos, compuestos vamos a ir manejando en química orgánica, ¿no? En este caso hay diferentes fórmulas, diferentes compuestos que vamos a manejar a base de símbolos, obviamente. Y como habíamos dicho en principio, vamos a manejar mayormente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Estábamos en la fórmula global, ¿no?, indicando que es la fórmula más corta, ya que utilizamos el símbolo del carbono y del hidrógeno y está con el subíndice, ¿no? Aquí está con subíndice 3, significa que son 3 átomos de carbono que nos está representando y 8 en el hidrógeno. Como son 3, de acuerdo a la tablita, el 3 se pronuncia prop. Entonces vamos a anotar prop con la terminación ano porque es un alcano, ¿no? Ahí se pronuncia propano. Después tenemos la fórmula desarrollada, que como su nombre mismo indica, es desarrollada, ¿no? No es como la fórmula global. En este caso, igual vamos a anotar símbolos del carbono y del hidrógeno, pero en este caso ya no va a llevar los numeritos pequeños, los subíndices, sino directamente va a estar separado por
enlaces simples, ¿no? En todo, ¿no? Los enlaces simples son esas rayitas que podemos apreciar, ¿ya? Igual, como estos son 4 o en este caso 5 carbonos, va a llevar el nombre de pent, con la terminación ano sería pentano. Terminando, fórmula semidesarrollada. Como dice semi, es casi desarrollada, pero no como en la desarrollada, ¿no? Solamente es acortando un poco, ¿no? Igual que en la fórmula global, vamos a manejar los dos símbolos, pero esta vez ya unidos, no tienen que estar separados, y solamente en el hidrógeno va a llevar subíndice y van a estar separados por un enlace simple, ¿no? Ahí está, ¿ya? En este caso, como son 4 carbonos, tiene que ser butano, ¿no? Ahí está el nombre, butano, ¿no? De acuerdo a la tablita. Y por último, la fórmula del zigzag. Ustedes saben que el zigzag es cuando se representa, se lo dibuja de manera vertical, casi horizontal, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí vemos solamente 1, 2, 3 rayas, ¿no? Esas rayas estarían interpretándose como los enlaces. Y en este caso los carbonos no se los ve. En la fórmula del zigzag los carbonos vendrían a ser las puntas y las esquinas. En este caso aquí hay uno, aquí hay uno, ¿verdad? Aquí hay uno, otro aquí y aquí. Son 4 carbonos que se lo puede representar, ¿no? El 4 igual se pronuncia butano, ¿ya? Hasta ahí terminaríamos el tema. Como actividad tenemos una sopa de letras que deben buscar esas 4 palabritas: alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes y carbón. En la valoración y en la producción tenemos que ir respondiendo, ¿no? Preguntas de conocimiento general, ¿ya? Ahí están las preguntitas, son 4, y en producción tenemos que investigar esta pregunta que les está haciendo, ¿ya? En esta parte de aquí, si ustedes no logran responder, pueden ayudarse con el internet. Por ejemplo, la primera es: ¿cuál es la importancia de la química orgánica en nuestra vida cotidiana? De acuerdo a lo que hemos ido estudiando, la química orgánica, ¿en qué beneficia? En lo económico, en lo social y en lo industrial a nuestro país. Bueno, muchachos, hasta ahí sería el tema. Que tengan buenas noches.